Bueno, estamos con el senador provincial Félix González. Voy a arrancar con un tema nacional, pero creo que la agenda nos marca por lo que pasó ayer en el Congreso de la Nación, donde tuvimos una sesión que generó algún ruido, pero que en definitiva tuvo aprobación de leyes importantes que eran impulsadas, algunas por la oposición y otras por los gobernadores, y se vio una situación particular, donde senadores mendocinos votaron a favor, la senadora Fernández Sagasti, de estos proyectos, y los otros senadores por Mendoza no votaron directamente. ¿Qué análisis hacen de todo lo que pasó ayer en el Senado? La verdad que fue una sesión importante porque creo que de alguna manera muestra el nivel de falta de diálogo del presidente con el resto de los gobernadores, las dificultades que todas las provincias están teniendo, incluida la nuestra, por supuesto, con el tema de fondos. Lo que ha quedado en evidencia es que el ajuste, digamos, y la caja que sostiene hoy la economía en la Argentina está hecha sobre la base del ajuste que se está haciendo sobre las provincias y sobre las transferencias de recursos a las jurisdicciones provinciales y municipales. Y bueno, esto se puso en evidencia, ya venía una discusión, digamos, los gobernadores, los 24 gobernadores, incluyendo acá, por supuesto, estuvieron de acuerdo en avanzar sobre tanto los ATN y sobre el tema del impuesto a los combustibles líquidos para redistribuirlos, porque efectivamente la Nación los está absorbiendo y no los transfiere a las provincias. O sea, básicamente el financiamiento de Vialidad está desfinanciada, parte de lo del combustible tenía que ir ahí, resulta que las provincias están haciendo las obras de Vialidad y la transferencia de esos recursos no está. Bueno, además de, por supuesto, los problemas que hay con el tema de discapacidad y el tema del ajuste que vienen pagando los jubilados. Frente a eso, se dio un debate, me parece muy interesante, en el que todos los gobernadores plantearon los cambios que se necesitan en esta línea. Y lo que pasó con Mendoza es la típica, digamos, la gran Cornejo, pongo los huevos en una canasta y juego en la otra, digamos. O sea, lo que hizo fue a último momento tratar de postergar el debate. Suárez no estaba, creo que estaba de licencia, no sé, directamente, no iba a ir a la sesión ni a votar a favor ni en contra, digamos. Y Juri se terminó yendo. La verdad que es una pena porque creo que es un hito importante, que todos los gobernadores se hayan puesto de acuerdo en algo y que a último momento algunos hayan intentado bajarse y hasta boicotear, digamos, la sesión no fue positivo, pero me parece que es un llamado de atención muy potente al gobierno. Creo que, bueno, por supuesto, cada gobernador estará especulando, Cornejo incluido, para ver si esto lo pone en el marco de su negociación con Milei por la lista, calculo, digamos. Entonces ha tenido un gesto, digamos, ayer haciendo que se fuera Juri y borrándose a último momento a cambio probablemente de poder cerrar la lista con Milei en los próximos días, digamos, que es algo que seguramente lo tiene preocupado porque le debe dar bien a Milei en la encuesta. ¿Creen que puede ser una especie de límite para este ida y vuelta que está teniendo el Congreso con el Ejecutivo? Porque saca leyes, las veta el presidente, saca leyes, las veta el presidente. Esta vez los gobernadores marcaron un diferenciamiento con lo que venía pasando. El nivel de consenso que ha tenido estas iniciativas, yo creo que se le va a dificultar el tema del veto, digamos, a Milei. Por lo menos va a tener que replantearse la discusión o va a tener que abrir el debate para rediscutir el tema de transferencia de recursos y ver qué es lo que está pasando efectivamente. Porque este no es un problema de centralismo porteño, es un problema de caja, digamos. Acá se está financiando la caja que todos los días Caputo sale a vender como que está todo fantástico, pero lo que está fantástico es con los recursos que la nación está absorbiendo de las provincias. Ahí mencionaba el posible acuerdo entre Cornejo y Milei, que en realidad es algo que se viene tejiendo desde hace rato, y yo la verdad es que no tengo recuerdo un año electoral con tanta especulación, que a esta altura no sepamos cuándo se va a votar. Eso ha afectado incluso a los partidos de la oposición. ¿Cómo han seguido esto? ¿Y qué creen de esta situación de cómo se condiciona todo el calendario en base a un posible acuerdo del gobierno provincial? Sí, la verdad que es lamentable que estén especulando en el medio del proceso electoral, porque esta es la realidad, estamos en el medio del proceso electoral y todavía no tenemos claro cuándo se vota, digamos, esto no es menor. La suspensión de las PASO para mí es algo negativo, entiendo todo el tema de la instalación que hay
sobre el tema del costo y todo lo demás, pero la verdad que creo que aseguran democracia, digamos, y aseguran la posibilidad de, no de que se resuelvan problemas de la interna de los partidos, sino que la gente pueda participar, o sea, que puedan aparecer voces disonantes en cada estructura partidaria y puedan hacerlo. Hay fruto de esos debates, de esas leyes, han surgido hoy posibles emergentes, digamos, de discusiones, como ha pasado con Petri en el radicalismo, para no poner ejemplo solo en el peronismo, de que fue a una PASO, digamos, y le disputó el poder a Cornejo. Si no hubiera habido PASO, Petri no llegaba ni a la terminal, digo, porque están en la calle Alem, el comité, digamos, para llevar la lista. Bueno, pero lamentablemente esto se suspendió, o sea, hay un cambio de regla de juego que la verdad que es negativo, a mi entender. Y bueno, la especulación de si vamos todos juntos, si va separado, todo esto hasta último momento, fruto de que no puede construir su acuerdo político Cornejo con Milei, también es un tema desgastante, por supuesto, pero bueno, son las atribuciones que tiene el gobernador de convocar elecciones y bueno, está haciendo uso de ellas, ¿no? La suspensión de los pasos también entró en ese juego electoral porque en otras ocasiones que se cambiaron las reglas no fue justamente a pocos meses de que se... No, claro, estamos en el medio del proceso electoral, la verdad que es una vergüenza y de hecho, bueno, nosotros acá se acaba de votar, nosotros no lo votamos a favor, pero se acaba de votar la suspensión de las PASO provincial y también se ha hecho a último momento, contrarreloj, estaban mal hechas, se habían suspendido nada más que las del 25 y nosotros teníamos posibilidades de, en el caso de no estar desdoblada, las PASO fueron en el 26, así que le hicieron una modificación a último momento. La verdad que muy mal. Hay tanto hartazgo con la política que a la gente ya no le importa ni cómo elegimos los candidatos, ni lo que pasa, y parece que esto es un problema de la agenda de la política, digamos. Entonces, en base a eso, los que tienen hoy la lapicera o la potestad para poder definir las fechas de elecciones, lo manipulan diciendo esto no está en la agenda de la gente, no está en la agenda, sí, no está en la agenda de la gente, pero está en la agenda de ellos, digamos, está en la agenda de lo que están decidiendo porque están especulando, básicamente. Si Milei y Cornejo se hubieran puesto de acuerdo hace 3 meses, probablemente ya estaría sacado el decreto diciendo que iban las elecciones juntas, digamos, pero bueno. Lo que no está en la agenda de la gente hay que votar 6 veces. Claro, bueno, eso sí. Todavía no se soluciona si eliminen las pasos. Sí. Hablamos mucho de Milei y de Cornejo, te quiero preguntar también un poco de Cristina, porque se ha vuelto una figura nuevamente central en la política nacional y acá en la provincia de Mendoza tiene una situación particular, es una provincia que no se caracteriza por el apoyo al kirchnerismo o específicamente a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo juega eso dentro del PJ y cómo lo toman ustedes? Te identifico a vos como kirchnerista, ¿no es cierto? Mira, yo creo que cuando nosotros decimos la gente, en realidad estamos hablando de un universo que es bastante complejo, en el que hay partes o segmentos, cada vez creo que, y fruto del tema de las redes y del tema de las plataformas y el tema de la forma en que nos comunicamos, bueno, la forma en que vivimos, digamos, a partir de los nuevos cambios tecnológicos, hace que cada vez estemos más encapsulados o divididos en islotes, digamos, de comunicación, generando, digamos, núcleos cada vez más reducidos, digamos, de donde se comparten intereses. Y bueno, esto hace que haya una profunda atomización y polarización. Y podría decirte que hay un sector de la sociedad que indudablemente no comulga con nosotros, que tiene una visión y una idea y que ha construido una imagen negativa sobre el peronismo y fundamentalmente sobre su principal expresión, que es Cristina en esta etapa. Y también hay otro sector que hace una defensa firme, digamos, y que está absolutamente convencido de que que nosotros transitamos debería ser el camino, que podemos cometer errores, pero que siempre va a estar la búsqueda en esa línea y no en la que otros proponen. Y bueno, de estos diferentes espacios y de estas combinaciones, digamos, surgen los posicionamientos, la acumulación de fuerza en términos de la construcción política. Nosotros hoy estamos en una situación minoritaria en la provincia, eso creemos que es una realidad, digamos, viene desde hace bastante tiempo, tiene que ver con errores propios y también con aciertos ajenos, digamos, pero hay un sector, digamos, intermedio, si se quiere, que es bastante volátil y que
muchas veces, digamos, en función de, inclina la balanza hacia uno u otro lugar, digamos, dependiendo por las situaciones en las que atraviesa. Nosotros estamos convencidos de que el modelo económico que ha venido a plantear Milei, esos universos, digamos, son más o menos estables, yo creo, en el tiempo, no hay grandes cambios. Esta gente, digamos, que hoy acompaña a Milei, en gran medida fue la que acompañó al PRO, con algunos cambios profundos, digamos, en la mirada. La otra vuelta veía a Jacobi, creo que hace un análisis donde dice que sobre todo los sectores menores de 30, varones en general, digamos, decidieron poner un caballo de Troya, digamos, para destruir la política porque no le daba respuesta. Digamos, esa persona es Milei, y que expresa un segmento de la población al que se le sumó mucha gente que venía del PRO y que también se expresa como antiperonismo y generó la acumulación de este 55%. Pero cuando uno revisa las encuestas, lo que hay es un 55 a 45 entre oficialismo, digamos, pro Milei y contra Milei, y ese 45 no tiene una mejor estructuración, una buena estructuración. Me parece que en la medida en que esto se ordene, se acumule, se ordene prolijamente, no se ordene pegando dirigente, puede haber una opción, y necesariamente de este otro lado yo creo que va a haber un proceso de desgranamiento frente a la falta de resultados que este modelo económico, que nosotros creemos que no es sustentable, digamos, va a terminar acarreando. Acá en Mendoza esos porcentajes son más. Sí, por supuesto. ¿Cómo tienen que trabajar, cómo pensás que tiene que trabajar el peronismo de acá adelante, debido a, bueno, lo que ya sabemos de varias derrotas seguidas que ha tenido? Sí. Yo creo que hay ciclos. El peronismo tuvo ciclos de 12 años en Mendoza, digamos, anteriormente, y hoy lo está transitando el radicalismo que se ha ido adaptando, digamos, también a la realidad. Casi yo diría el radicalismo se ha transformado hoy en una especie de partido demócrata, digamos, o sea, es una expresión local, pero eso no tiene correlato en la construcción nacional, digamos. Una de las grandes defecciones del modelo bipartidista, al que alguna vez imaginaron que estaban construyendo cuando se hizo el pacto de Olivos, digamos, cuando se definió que los senadores, la forma en que se distribuían los senadores, por ejemplo, de 2 y 1 para los partidos mayoritarios, y todo esto se imaginaba, digamos, de alguna manera un modelo más de 2 partidos. Creo que la gran crisis históricamente la tuvo el radicalismo, digamos, que se fue desarmando y redefiniendo a partir de nuevas alianzas. Entonces, en un momento lo reemplazó Macri, digamos, y ahora Milei reemplaza todo eso. Pero creo que lo de acá en Mendoza sí es una característica adicional. Mendoza siempre estuvo dividida por 3 tercios, y creo que la viveza política, por así decirlo, o el acierto político de Cornejo fue lograr acumular sintetizar esas dos fuerzas, de alguna manera apropiarse del Partido Demócrata en términos simbólicos y en términos discursivos. Cornejo era un tipo de la franja morada, digamos, y hoy habla como el peor de los gorilas, digamos, tiene un antiperonismo muy potente, que lo ha llevado a aislarse, eso creo, pero creo que ese fue su acierto político, hizo que los 3 tercios de Mendoza se inclinaran, digamos, de alguna manera a aquel lado, y nuestros errores, por supuesto, han hecho que nos reduzcamos, pero bueno, en política hay que, digamos, se sigue trabajando y se sigue, la única batalla que se pierde es a la que se renuncia, digamos. Ahí hablabas un poco de la acumulación de poder. Sí. De Cornejo, y me da pie para hablar un poco de lo que está pasando con irrigación, porque bueno, estamos viendo que hay un caso que genera ciertas suspicacias, y ustedes desde la oposición han presentado un pedido de jury de enjuiciamiento para que se determine si técnicamente están bien otorgados estos permisos para hacer 9 perforaciones en una cuenca que estaba restringida. Y hablo de la acumulación de poder preguntándote si creen que puede llegar a algún lado este pedido de jury, teniendo en cuenta que las mayorías las tiene el oficialismo. Mira, el jury es un organismo que es técnico y político, digamos, o sea, permite una discusión técnica, digamos, y por supuesto tiene una composición política. Tiene la Corte por un lado y después tiene representación política, porque tienen senadores y diputados. Y nosotros lo que creemos es que tiene errores técnicos graves lo que hizo Marinelli. Entonces, si esto queda en la discusión política, por así decirlo, que es la política del café, le digo yo, que es la política que voy, me paseo por los medios y digo esto está bien, esto está mal, o contesto, no en base a
al rigor técnico que tiene que tener el expediente, la decisión administrativa y por supuesto el análisis político de qué es lo que se decidió, nos parecía que iba a ser un debate que iba a quedar en la nada. Entonces, ¿qué dijimos? Preferimos, aún sabiendo el riesgo que corríamos y que las mayorías nos apliquen la mayoría y nos digan que estuvo bien adjudicado, es que lo digan, que le pongan la firma a decir que eso estuvo bien. Digamos, que lo digan los legisladores, que lo digan los que supuestamente lo respaldan, si creen que eso estuvo bien. Nosotros creemos que, y en eso ha sido muy específico, digamos, nuestra denuncia en el jury, nosotros creemos que Marinelli lo que ha hecho es tomar decisiones arbitrarias y las ha justificado a partir de movimientos administrativos, buscando generar respaldo técnico a decisiones políticas que ya tenían tomadas. Y lo que ha permitido que hoy estemos discutiendo el otorgamiento de esos pozos en una zona restringida tiene que ver con la negligencia, la desidia durante años, porque durante años no respondió a los pedidos. Siempre que hay un lobby, siempre va a haber lobby, siempre va a haber empresarios que quieren avanzar y que tienen derecho a hacerlo, digamos, porque justamente el que define las reglas de juego es el Estado, es el conjunto de los mendocinos. Lo que hay que entender es esto, Marinelli no es un funcionario, digamos, es un funcionario con rango constitucional, por eso es lo del jury. Entonces Marinelli tiene que ser una persona que entiende que representa al conjunto de los mendocinos en su discusión con cualquier lobby empresario. Entonces, que un lobby empresario venga y se presente para pedir agua en un lugar que está restringido y vos, en lugar de contestarle que no, que era lo que correspondía, porque así estaba determinado en las mismas regulaciones de irrigación, te dediques a decir nada y habilites el camino para que te hagan lo que obviamente van a hacer, como lo hacen todos los lobbies, digamos, que tienen poder económico, es meter su equipo de abogados y presentarse en la corte a ir a pelearla, y después estar durante años pedaleando, payaneando, pateando para adelante, innecesariamente, porque tenía que contestar no, era todo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué termina pasando? La corte termina planteándole conteste, y en base a esa orden de alguna manera, a ese dictamen de la corte que dice conteste, Marinelli, ¿qué hace? Termina negociando para bajar ese conflicto, termina negociando y dándole 5 pozos. Y en el medio hace un revoleo y mete otros pozos para que no fuera tan flagrante lo que estaba haciendo, digamos, de solucionar el problema judicial que tenía, que él mismo se había generado por la desidia de todos los funcionarios. Entonces, ¿en qué termina esto? En que su falta de ajuste, digamos, al derecho a ejercer su función como corresponde, termina generando una situación de injusticia social. Porque ¿qué quiere decir entonces? Que si va un chico, un productor cualquiera a pedir, le dicen no. Y si va uno con capacidad de lobby que le puede meter abogados y llevarlo a la corte, termina negociando, agachándose, digamos, y regalando, digamos, el agua de los mendocinos a grupos económicos. Entonces, esa es una prueba concreta de cómo la injusticia, digamos, y el poder económico se impone sobre la política. Entonces Marinelli, que es un tipo que viene de la política durante muchos años, lo que tendría que hacer es asumir efectivamente, en vez de vivir llenándose la boca, hablando de la transparencia y todo lo demás, nosotros no estamos poniendo en juicio si acá hay transparencia o no, porque la verdad no tengo ninguna prueba de que no sea así. Si la tuviera, con mucho gusto iría a denunciarlo, porque imagino cualquier cosa, por supuesto, pero lo que tengo muy claro es que él es un ejemplo cabal de cuando la política se entrega frente al poder económico. ¿Por qué? Por esa chanteada de andar creyendo que vos pateando los expedientes para adelante lo resolvés. Esas son las cosas que queremos discutir en el jury, porque eso es lo que creemos que termina condicionando, y por eso la gente desprecia a la dirigencia política también, por acciones como esa. ¿Hay otros pasos y un potencial caída del jury que estén pensando para seguir sobre esto? Yo creo que se ha abierto una puerta con lo de Marinelli, porque nosotros nos ha pasado, digamos, empieza a haber gente que aparece con otras denuncias, empiezan a aparecer, porque ahora porque como esto lo trabajamos con la senadora Anabel Fernández Sagasti a partir de una investigación que habían hecho ustedes como medio, dicen, me persigue el kirchnerismo por la interna. Se demoró 8 meses en contestarle un pedido de informe a un tipo de la Libertad Avanza, digamos, a Magistretti, o sea, un senador que no tiene nada que ver con nosotros, cuando le preguntó por el agua del río Tunuyán. Entonces ahí te das cuenta de esto, que vuelvo a lo mismo. O sea, es creer que
da igual, que vos la vas llevando, ¿viste? Esta cosa de... Yo creo que también el poder y la cantidad de años, cuando te quedás en un lugar, digamos, te va llevando a eso, crees que la llevas de taquito y esto no es así, digamos. Entonces me parece que el costo político, de hecho, en el código de agua que anda dando vuelta ahí, estaba la posibilidad de que lo reeligieran, pues se había puesto una cláusula en el 279, creo que se consideraba primer mandato para una posible reelección. Bueno, yo me imagino que todo este proceso que ha empezado se lo va a terminar llevando puesto, ¿no? Bueno, no sé si queda algo más. Hablábamos de la acumulación de poder, como para un poco cerrar, y que fue un poco lo que hablamos al principio, cómo es este periodo de la gestión de Alfredo Cornejo, y más que todo porque quizá es la primera vez desde que el radicalismo es gobierno que algunas encuestas le empiezan a dar en contra. Y se acerca una elección, Sí. y ese proceso, ¿cómo lo está viendo? Yo creo que está en la etapa del final de un ciclo, o sea, sinceramente lo digo, no veo que hay un proceso de agotamiento. Aunque nosotros como peronismo no nos pudiéramos reordenar y reorganizar, lo que venga va a estar más lejos de él que cerca. Yo creo que es un final de ciclo de una etapa de un gobernador que ha tenido una gran capacidad para acumular poder. Creo que debe ser el gobernador en la provincia que más poder acumuló, no solamente en organismos de control y todo lo demás, sino en términos de poder efectivo, real, digamos. Pero creo que ha sido una acumulación de poder absolutamente improductiva para los mendocinos. Cuando uno mira para los costados, hasta el peor de nosotros ha hecho obras más trascendentes que la que hizo Cornejo con todo el poder que tuvo. Creo que no construimos Portezuelo, finalmente, por falta de diálogo. La provincia se aisló, o sea, esta fue la realidad. Portezuelo se podía llegar a conseguir, había que negociar con Kicillof porque le servía a la provincia de Buenos Aires, Portezuelo, porque le ampliaba la zona de riego del Corfo. Eso no se hizo, fue todo un discurso de aislamiento, por eso digo, de antiperonismo, en un momento de tensión con Macri, en otro momento. Entonces esta permanente fricción y tensión con las provincias vecinas, con la nación, con la oposición, llevó a casi un encierro. Entonces hoy, fíjate cuál es el problema que tenemos, es que casi parece una condena. Los 1.000 millones, primero nos desvalorizaron, porque indudablemente el proceso económico hizo que hoy compré menos cemento que el que comprábamos, y en segundo lugar, hoy estamos a la apurada sin proyectos, porque esta es la verdad, digamos, hay un banco de proyectos que en realidad, yo le digo, en gran medida parece la máquina de escribir Los Simpsons, digamos, son más de 1.000 proyectos, pero cuando vos hurgás, encontrás muy poco desarrollado como para decir acá está la plata, empecémoslo. Entonces están contrarreloj tratando de meter proyectos para que los pueda inaugurar Cornejo, entonces vamos a terminar gastándonos la plata en obras que tenía que hacer la Nación, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con vialidad, que eso nos parece que no es correcto. Lo del tren de cercanía, que es una cosa que por supuesto a mí me parece muy positiva, pero algo que veníamos discutiendo hace 5 años, lo dijo, no sé, hasta Carmona hace 5 años, Anabel lo largó también, o sea, muchos hablaron de este tema. O sea, hemos perdido muchas oportunidades. Creo que la soberbia lo ha llevado a quedar encerrado. Yo creo que estamos en la etapa, en un final de ciclo donde, insisto, creo que ha sido el gobernador que más poder ha tenido en la provincia y no ha sido un gran transformador. Me parece que le faltó eso. Y ahí es cuando se necesita muchas veces construir políticas de Estado, y no hay posibilidad de construir políticas de Estado cuando no hay ningún nivel de diálogo. Bueno, Félix, muchísimas gracias por haber venido al medio. A ustedes, gracias por la invitación. Bueno, espero que sirva algo de todo esto. Portezuelo, hijo de puta, eso fue todo Alberto, Portezuelo.